Luis Rodríguez Bausa. Soy el miembro fundador de Rutas de Toledo, pero he dedicado toda mi vida a la docencia, una parte en la universidad y otra en estudios inferiores, y a investigar sobre la ciudad de Toledo y sobre cuestiones un poco extrañas, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que hiciste una ruta de leyendas? Esta mentalidad mía de científico, es profesor de universidad y tal, cuajaba o podía cuadrarse con este tipo de cosas. Yo decía que es que durante toda la vida ha habido cosas que nos han resultado inexplicables que luego la ciencia ha conseguido explicar. Muy buenas, Toledo, y bienvenido al segundo episodio de A la Fresca, el podcast de toledanos hecho para toledanos. Y esta vez la verdad que el podcast va a ser un poquito diferente porque sabemos que está muy cerca Halloween y le queremos dar así un poquito de intriga al asunto. Y qué mejor que invitar hoy a Rutas de Toledo, que está formado por dos personas muy interesantes, aunque en realidad son tres, pero hoy tenemos aquí dos. Tenemos a Luis Rodríguez Bausa. ¿Qué tal, cómo estamos? Encantado de estar con vosotros. Preséntate un Gracias. poquito, cuéntame a qué te dedicas, cuéntame quién eres, qué haces. Pues mira, quién soy es bastante sencillo. Soy el miembro fundador de Rutas de Toledo, pero he dedicado toda mi vida a la docencia, una parte en la universidad y otra en estudios inferiores, y a investigar sobre la ciudad de Toledo y sobre cuestiones un poco extrañas, ¿no? Básicamente, no es que sea yo ese, pero eso es a lo que me dedico. Me encanta lo de cuestiones extrañas. Sí, claro. Me parece Hay muy una interesante. parte, ya que es el podcast es de Toledo, hay una parte de Toledo que hay que ver, y se lo decimos a todo el mundo, ¿no? A los excursionistas y a los turistas durante el día, y hay una parte más heterodoxa, más disidente, más misteriosa, que se ve mejor, se aprecia mejor y se siente mejor durante la noche. Y a eso es lo que más nos interesa en Rutas de Toledo. Qué bueno, ahora vamos a profundizar un poquito más. Me encanta esta parte de leyendas y de rutas, que yo creo que vamos a profundizar un poco más ahora en adelante. Pero también es importante tener en cuenta que luego vamos a conocer a Juan Luis Alonso, que es la parte de Leyendas de Toledo, que es una página así muy interesante, que yo creo que es bastante importante también una aquí página potentísima, la de en mi Toledo. compañero Juan Luis, de las más visitadas en este país, y donde recopila, bueno, ya os lo contará él, no solo leyendas, sino también artículos que suelen ser de un interés enorme, sobre todo para la gente de la ciudad, porque básicamente lo que se cuenta son cuestiones vinculadas a nuestra ciudad. Yo busco mucha información ahí, me parece muy interesante. Pero, ¿qué te parece si empezamos a darle ahí un poquito de... Estoy a tus órdenes. Antes de hablar de rutas y de hablar un poco de Halloween y de cosas de miedo, ¿Mm? que a mí me interesa mucho, te voy a hacer la última pregunta que nos hizo la anterior invitada. Miedo me da. Que tienes que responder. Es una pregunta muy toledana y Venga. yo creo que me la vas a saber responder muy bien. Bueno, pues ¿Qué te venga. parece? Me tienes que definir exactamente qué es el carácter toledano. Pues menos mal que era fácil. Yo tengo serias dudas de qué tal cuestión es esta, pero en fin, siempre se ha tachado a los toledanos. Decía, creo recordar Gregorio Marañón, que era más fácil encontrar oro en el río Tajo que simpatía y sonrisas entre la gente de la ciudad. Es verdad que hay una parte del carácter que lo ha hecho pues la propia estructura de la ciudad y el propio clima. El carácter del toledano, por tanto, al decir de algunos eruditos, incluso del ámbito de la medicina, es bastante huraño. Pero la verdad es que esta es una realidad con la que yo no siempre me he topado, ¿no? Que decir, yo conozco muchísima gente, afortunadamente, en Toledo y que tiene un poco de huraño. Si hubiera que definir el carácter del toledano, yo diría que es una persona que está muy anclada en su idea de que la ciudad es una ciudad especial, que lo es, ¿vale? Por la historia. Y el toledano es especial. No lo sé. Yo creo pero que sí, que el toledano es especial. Tiene un carácter especial. Es gente que se siente muy orgullosa, hasta donde yo sé, que tampoco soy ningún experto en esto. Es gente que se siente muy orgullosa de la historia, de las calles por las que pisa, ¿no? Y eso es verdad que a veces le hacen tener cierto complejo de superioridad frente a un tipo de turismo que le considera, voy a decirlo mal, pero... O sea, ¿el toledano se cree superior? Sí, en algunos casos sí, porque viven en una ciudad patrimonio de la humanidad, que es una ciudad inigualable y que eso, pues, de hecho, fíjate, Sergio, cuando nosotros hacemos muchas veces las visitas guiadas, cuando viene gente de la ciudad, lo primero que nos dicen, a ver qué vas a contar que yo soy de la ciudad, ¿no? Total. Y digo, pues nada, es como encantado. a prueba de examen, ¿no? No sé si tanto como eso, como para ponernos antecedentes, como diciendo que ellos que saben mucho de la ciudad, lo cual a mí me encanta, ¿no?
eso define la segunda parte de la pregunta que me dices del carácter del toledano. Es gente que yo creo que durante mucho tiempo se ha preocupado por conocer la historia de la ciudad, de su barrio, de su calle. Me encanta cómo me lo has contado, la verdad que yo pensaba que te iba a costar un poco más la pregunta, pero al final le has dado candela, ¿eh? Bueno, gracias, te agradezco. Tengo una pregunta más. Venga, que sea ¿Eres fácil. TTV? ¿TTV? ¿Yo? Sí, claro. ¿Y te yo, consideras TTV? aunque he vivido en muchos países por circunstancias que no vienen a cuento, en muchos países en vías de desarrollo durante muchos años, yo me considero toledano de toda la vida. ¿Sí? Qué bueno. Pues bienvenido a este podcast de TTVs. Así Venga. que vamos a ir con un poquito más el tema de Rutas de Toledo. Cuéntame un poco, Rutas de Toledo, ¿dónde nace, cuándo y por qué? Pues Porque mira. Rutas de Toledo, para mí me parece como una de las empresas con más visibilidad probablemente que haya en Sí. Toledo, enfocado sobre todo al tema de turismo. Sí, claro. Esto, sin ninguna duda, es mérito del compañero que luego nos aparecerá en vuestro podcast, de Juan Luis, porque ha sabido desde siempre no solo crear una página muy potente, sino posicionarlo muy bien en las redes sociales, y la visibilidad de la página es gracias a la excelente labor de Juan. Tiene como 3 patas. Nosotros en la empresa siempre decimos que tenemos como 3 patas. Primero, que los guías que trabajan con nosotros son como de la familia, en primer lugar. Y segundo, es gente muy preparada. O sea, no es gente que se limita a hacer una FP, por decirte algo, con la que le habilitan y le dan el carnet, sino que es gente que está en constante formación. Nosotros una cosa que valoramos mucho y que queremos mucho es que siempre entre los grupos de WhatsApp que tenemos, de todos los guías que tenemos en la empresa, que ahora somos 10, siempre estamos pues subiendo, colgando, mandando, leed este artículo, mirad, ha salido este libro, escuchad este blog, escuchad esto, porque es muy potente. Eso hace que un reciclaje y una formación permanente. Porque al final la historia siempre va evolucionando y siempre va habiendo Sí, novedades, mira, a pesar de ser algo que de siempre, por así sí, decirlo. y hay gente que repite el mismo error constantemente, ¿no? Y lo escucho por las calles habitualmente. Por poner un ejemplo muy claro que está en la mente de todos, ¿no? Y además creo recordar que Juan Luis ya lo desmintió como un fake, el de la famosa ventana más pequeña del mundo, que Ya, no es sí, verdad. eso es O- el rumor más grande de Sí, Toledo. o por hacer un ejemplo, todo el mundo que yo veo que pasa por la mezquita del Cristo de la Luz sigue diciendo que ahí en los ladrillitos que están encima, en la parte de arriba, que ahí pone que se construyó en el año 990, la construyó un tal Ben Ali, y ahí no pone eso, ahí pone que se reconstruyó Vale. y tal, y hasta que algún arqueólogo potente como Arturo Ruiz Taboada no ha demostrado eso, pero es imposible decir que la mezquita no es del año 1990, es de anterior, lo que no sabemos es cuánto, pero es imposible meterle a la gente en la cabeza que eso no es así, ¿no? Ya ha quedado en el inconsciente o en el subconsciente Ya, ya. colectivo. Mira, Tienes muy testeado, por lo que veo, lo que es Toledo, más que de sobra. Bueno, no, ¿sabes lo que pasa? Que hay cosas que si no estás en esa constante formación, si no asistes a las conferencias, a los cursos, si no lees, que es mi pasión, la literatura y la lectura en general. Muy importante esto, que perdóname que te corte, pero antes de empezar la entrevista me has dicho que tenías más de 10.000 libros. Sí, tengo un pequeño problema con Pero, los libros. ¿y dónde vives? Pues vivo muy cerca de aquí, en el Callejón de San José, vivo ahí, tengo Mejor. una casa muy grande y es todo libros de arriba abajo. Sí. ¿Y te has leído todos? No, pero muchos son de consulta, muchos Vale. son de estudio, pero en general sí, o sea, yo no compro un libro para poner en una estantería, ¿no? Ya. Y algunos, pocos, los he abandonado en la lectura, ¿no? Esto no hay quien lo pase y lo he dejado. Pero de Toledo solo, para que te hagas una idea, eso sí que te aseguro que los he leído todo, habrá más de 1.500 o 2.000. Y esos te aseguro que los he leído todo. Qué locura. Yo Perdona soy que te un- corte, pero vamos a profundizar un poco más en el tema de leyendas y de Halloween. ¿Cuándo fue la primera vez que hiciste una ruta de leyendas? Mira, fíjate, esto te agradezco mucho la pregunta. Hace 25 años, por lo menos, 25, si no son 30, que 2 o 3 chalaos de esta ciudad empezamos a hacer visitas nocturnas por Toledo. Nos tacharon de todo, nos acusaron de todo, nos ¿En qué año llamaron. empezó la primera visita? ¿Eh? ¿En qué año empezó la primera ruta? Pues perdón? mira, no sabría decirte, pero igual tenía yo 25 años o algo por el estilo, pues en 1990. En 1990 hiciste la primera ruta. Pues es posible, sí. Pensa que era un momento en el que la ciudad había 4 hoteles y la ciudad se quedaba muerta a las 6 de la tarde. Y los guías oficiales, que había 4 contados, no hacían visitas nocturnas y tal. Y cuando han descubierto el pastel, ahora todo el mundo se ha sumado. Todo el mundo a se quiere eso. sumar a las rutas, es verdad. Que hay como, además, hay como
Monopolio, montado. Mira, yo tengo un amigo, muy buen amigo, que siempre dice que antes la gente venía a ver la catedral y si encontraba a alguien que le hiciera una ruta por la noche o tarde noche, se la hacía. Ahora la gente viene a hacer una ruta por la noche y si le da tiempo va a ver la catedral, ¿no? Ya. Que las dos cosas hay que hacerlas, evidentemente, ¿no? ¿Y tú qué recomiendas, la catedral o hacer una ruta? Yo creo que las dos cosas son imprescindibles si uno visita Toledo. Es más divertido hacer una ruta, pero en la catedral hay que verlo, ¿no? Es como ir al Prado y quedarte en la puerta. A mí la catedral, de verdad, me parece un sitio mágico y la verdad que me parece mágico, pero también me da como un poco de respeto, fíjate, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que hay en la catedral, en esta y en todas, ¿no? Y sobre todo a raíz de ciertos cursos que monta la Iglesia, con todo mi respeto, está en su derecho de hacerlo y tal. Buah, menudo melón podemos abrir ahora, si quieres, con Insisten esto. en una visión absolutamente absolutamente tasada de lo que hay que enseñar en la catedral. Y la catedral tiene 1000 curiosidades, 1000 anécdotas que son muy divertidas y que también hay gente que eso tiene un público, ¿no? Hay gente que es verdad que quiere saber en qué fecha se construyó no sé qué retablo o quién hizo no sé qué escultura, pero también hay gente que quiere saber por qué aparecen esas pinturas tan extrañas en no sé qué sitio o qué es esa ventanita que hay ahí arriba, ¿no? Qué bueno, qué bueno. ¿Te hago una pregunta y te mojas? Sí, claro. ¿Crees que si la Iglesia permitiese ver más cosas de Toledo, tendría más éxito aún la ciudad? Creo que si la Iglesia hiciese caso al Papa Francisco y se aplicara de verdad la doctrina social de la Iglesia basada en el Concilio Vaticano II, otro gallo les cantaría. Porque lo que es cierto es que, y más en esta ciudad, donde recuerda que hace poco aparecieron 4 curas ostrogodos pidiendo que el Santo Padre se fuese de una vez al cielo, yo también les deseo que ellos se vayan al cielo lo antes posible, porque no se puede vivir en la Edad Media, ¿no? Y entonces yo creo que hay gente muy preparada. Mira, te voy a contar una cosa que suelo contar siempre. Hay como 2 tipos de iglesia, ¿no? De donde sale todo el mundo corriendo, Sí. siempre quedan 2 curas y 3 monjas echando una mano. Pero nunca vi por allí a gente como Rouco Varela ni a otros de las altas jerarquías eclesiásticas. Estos nunca pisan por allí. Están absolutamente alejados de la realidad, viven allí en sus apartamentos de lujo con coches de alta gama y esto me parece a mí que es cualquier cosa menos la Iglesia. Y cualquier parecido entre el mensaje que vino a predicar Cristo y lo que hacen esta gente es pura coincidencia. Pero hay otra parte de la Iglesia que es gente muy comprometida, que echa mucho una mano. Totalmente y que de no acuerdo. se asustan de porque tú entres a la catedral y les cuentes, ¿veis ese signo que hay ahí? Eso es un signo cabalístico de no sé qué, ¿no? Porque es verdad, está ahí, se puede ver y se acabó, y ya está. Vaya candela, vaya cera que acabas ¿Qué de va? repartir. Bausa, ¿te has ¿Qué? quedado como has ¿Qué? querido? No, ¿qué va? Yo te lo digo como buen... Buen ciudadano, como buen buen toledano. cristiano, y como una Muy persona bien. absolutamente espiritual y creyente. Estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, que creo que la Iglesia está dividida en 2 partes, como la parte buena y la parte menos buena. No voy a decir mala, no. No, yo tampoco digo que sean malos, digo que están anclados en posiciones y en pretensiones anteriores al Concilio Vaticano, pero no el segundo, el primero. Ok, bueno, yo creo que nos estamos liando, nos hemos ido un poco Venga. de tema. ¿Volvemos a las rutas? Sí, claro. Vamos a la leyenda, rutas de Toledo y leyendas. Vale. Ok, como se acerca Halloween, quiero que me cuentes cuál es la leyenda de miedo, de terror, de miedo, de tensión, que más te impacta o que tú normalmente cuentas. Porque imagino No. que a ti ya no te impacta nada, imagino, de Sí, Toledo. bueno, claro que me impacta y constantemente. Y si de vez en cuando algún compañero, yo voy a un archivo y descubro un documento muy curioso de no sé qué, pues eso me sigue llamando mucho la atención. Hay una cosa que siempre me gusta matizar, ¿no? Una cosa es una historia real potente y otra cosa es una leyenda, ¿vale? Que las A mí leyendas... me encanta Toledo, sobre todo el tema de que es una ciudad como muy mágica. Las leyendas yo creo que le dan como una chispa muy Claro, especial. sí, mira, ahora si Dios quiere pronto entrego a la imprenta una guía definitiva de leyendas y tradiciones, que no son lo Ajá. mismo, aunque lo usemos como sinónimo. Lo quiero para mí primero. Por favor, faltaría más. Y en el índice alfabético final, no te asustes, ¿no? El índice alfabético de que alguna vez han sido escritas, me parece que voy por 1084, ¿vale? Una vez que las he resumido, o las he agrupado, porque hay leyendas, eso es un disparate descomunal, ¿no? Que se escribieron con 25 nombres diferentes. O sea, a alguien se le ocurre ir a una librería a comprar el libro de bodas de sangre, por decirte algo, y que la editorial de turno lo hubiera llamado Ven a mi boda que te voy a hacer sangrar, como vengas a mi boda te mato, o la sangre que te va a salir por las narices de mi boda. Vale, pues esto con las leyendas pasa, aunque las escribieran Becker, Zorrilla o quien fuera, ¿no? Entonces, una vez que las agrupo, porque insisto, hay leyendas que se han escrito hasta con 43 nombres diferentes, me parece que
que quedan unas 460 y tantas. Eso convierte a Toledo en la ciudad del mundo con mayor número de leyendas, por encima de ciudades como Jerusalén. ¿Vale? Me encanta este dato. Pero eso son leyendas, es decir, que tiene una parte de verdad, teóricamente, y otra parte que no. Y luego hay otras que son acontecimientos de verdad. Por citarte un ejemplo que lo usamos en un libro que en su día fue un libro muy... La de Más miedo, quiero que me cuentes. Es que miedo a mí no me suelen proporcionar un texto escrito, pero mira, hay una que es muy curiosa, ¿no? Es la de las apariciones de una monja que se llama Sor María Jesús. Madre mía, estamos con la iglesia que nos soltamos. Es que se llama así, es un documento que está, lo que pasa es que estaba sin catalogar y entonces no puedo citar la referencia en el archivo. Pues ya no recuerdo si en el diocesano o el capitular, donde allí cuentan con total lujo de detalles que esta es una chiquita joven que la ingresaron en el convento de Santo Domingo. Es un convento de clausura porque sus tíos, que eran los tutores legales, no la aguantaban más y aquella mujer no tenía vocación. Estaba y la embarazada. Mandaron para el convento. Sí, y cuando dio a luz parió una niña con total normalidad, pero no echaba las pares, no echaba la placenta. Y entonces, ¿Pero como que una monja se ha quedado embarazada? Antes, sí, de ella. Es muy curioso porque ella nos recuerda de si se había quedado embarazada de su tío, que era su tutor, de un vecino o de un genovés que pasó por el pueblo y que durante una semana le daba canciones de canto llano al oído. Le cantaba gregoriano y le ponía como si fuera reggaetón, Sergio. Le ponía como una moto, cantándole canciones de música en gregoriano. Me parto. Bueno, y esta mujer da a luz y efectivamente muere, a pesar de que una amiga le había traído una especie de mejunje que le iba a salvar, traído por la curandera. ¿Y qué ocurre? Pues que a partir de que muere, el alma de esta mujer, el espíritu, el espectro, llámalo como quiera, le dio por pasearse por el convento. ¿Por dónde? ¿Por el convento? Sí, y entonces las monjas rezaron oraciones por el eterno descanso y entonces se traslada a la zona de los cobertizos de Toledo. Y hasta tal punto, esto fue notorio en la ciudad, estoy hablando del siglo XVII, si no recuerdo mal, que la ronda de vigilancia que le hacía ese barrio de los cobertizos se negó a pasar por allí porque estaban aterrorizados. ¿Qué me dices? Con la presencia de este espectro por allí, por aquellas calles y tal. Así que hice una especie de cuestación popular para sacar dinero para rezar por el eterno descanso de esta monja y al cabo de unos meses nunca se volvió a saber más. Pero en fin, hasta el mismo corregidor de la ciudad firma ese documento de que habían visto a la monja por los cobertizos. Qué fuerte me parece la historia. A mí hay una historia que me gusta mucho de Toledo, que es la de la Condesita de Orsino. ¿Sí? ¿Qué te parece esa historia? Pues me parece fantástico. De hecho, en un programa televisivo grabamos una historia sobre eso, lo de la condesa de Orsino. Lo que pasa es que es muy difícil en el caso de esa leyenda. Es verdad que los condes, ya no sé si eran condes o duques, no recuerdo, existieron, son personajes reales, vivieron en la actual calle de los Aljibes, ahí estaba su palacio y tal, pero no tengo muy claro que el personaje como tal de la condesita surgiera. Me parece una historia vampírica preciosa. Vampírica. Total, en realidad es muy romántica la historia, ¿eh? Sí, lo que pasa es que termina mal. Bueno, a ver, son leyendas. Soy más de que, digamos, que pueden terminar más de que terminen las cosas bien, ¿no? Ya a mí también me gusta que terminen bien, pero bueno, siempre está bien meterle un poquito de drama porque al final son leyendas y son historias y es magia. Pues está bueno, bien. Y una buena parte de las leyendas, si tienes tu razón, terminan mal. Bueno, vamos a dejar ahora ya el tema de leyendas y quiero que me cuentes un poco más tus experiencias. Porque yo sé que tú has estado en algún programa de la tele bastante, bueno, digámoslo, has estado en Cuarto Milenio. Yo he estado viendo que en algún local de Toledo también bastante famoso. Puede ser algún caso de... Sí, ese me impactó mucho, el del Palacio de Joshua. Joshua, que no me sale el nombre, Joshua. Sí, porque yo vivo muy cerca, claro, está aquí al lado de donde estamos. Pero perdóname, nos vamos a ubicar un poco. Joshua... ¿Quién es Joshua? ¿Dónde está Joshua? Joshua es el nombre que le pusieron desde hace ya una década los camareros y camareras de esa cervecería muy conocida. No sé si podemos decir el nombre. Sí, lo podemos decir. Pues ¿no? la cervecería La Abadía. Yo la verdad que he trabajado alguna vez allí y conozco a Mari Carmen. A Mari Carmen y también conozco a Karen, creo que es, que estuvo también en Cuarto Milenio. Y sí que es verdad que me han contado que, oye... Mira, es que tiene una sensaciones hay. Tiene una cosa... Sí, ellos cuentan un montón de testimonios, ¿no? Pero yo, la verdad que tampoco les prestaba mucha atención, ¿no? Pues es un edificio antiguo y tal, hasta que, escribiendo un artículo sobre ese edificio para una revista de divulgación que se llama Cuatro Calles, hago la historia del edificio. Eso fue un antiguo palacio de una sola nave, de una sola crujía, del siglo XV, perteneció, entre otros, al Cabildo, perteneció a la catedral, perteneció a un parafrenero del rey Felipe II, el que le cuidaba los caballos, y además fue el estanco de Toledo, se llamaba así ya desde el siglo XVII. Es donde guardaban como el... No, y donde vendían tabaco, que venía de los puertos del Caribe, llegaba hasta los puertos de Sevilla. Podemos decir que la abadía
el restaurante La Abadía fue el primer estanco de Toledo. En esa misma calle hubo otro. Y luego la casualidad quiso que estuviera Tabacalera Española, un poco más Vale. abajo. Sí. Los estancos solía haber en casi todas las ciudades, ¿no? Vendían una parte de tabaco normal y otra de extraperlo. Y ese estanco lo regenta una mujer que se llama Felipa Núñez, que viene de Portugal, se había casado con un toledano. Y de repente descubro que aquella mujer había sido procesada por la Inquisición por judaizar, ¿no? Por ser Guau. judía converso. Y ellas, las trabajadoras, las responsables y tal, le habían llamado Joshua porque en cierta ocasión, te lo cuento muy rápidamente, había subido una mujer que decía ser sensitiva y que le había dicho que en la cuevecita de Que abajo... pasaba algo, que es la cuevecita Y que según- había un chico que era judío, que se llamaba Joshua, y que estaba ahí y que no sabía por qué estaba. ¿Podemos concretar exactamente dónde es? Es cuando bajas las escaleras de la, Sí, de la según Abadía. bajas, una de las cuevas de abajo. Es una de las cuevas que está a la derecha concretamente, ¿no? Bueno, es que ahora se puede bajar por dos lados, pero sí, ahí abajo como 4 o 5 cuevecitas, comedorcillos. La primera no, la primera era el establo del Sí, antiguo perdóname que te palacio. corte, pero sí que es verdad que yo alguna vez he bajado ahí a currar y salgo un pelín cargado. ¿Tú no? No ser especialmente sensitivo bueno, ni quién propenso. sabe, no. Pero la historia es demoledora, porque cuando esta mujer le dice tal, y le dice que se llama Joshua, y ahí se queda. Y cuando yo pido el proceso al Archivo Histórico Nacional de esta mujer, de la Felipa Núñez, descubro que la procesan porque una vecina la denuncia por judaizar, porque la sorprende en el patio de su casa rezando en el suelo con un libro forrado en tafetán verde y otros cuantos repetían las oraciones, ¿no? La espiritualidad judía siempre estuvo en manos de las mujeres, ¿no? Entonces se da cuenta que es judía, sale corriendo, el marido se pira y ella se come todo el proceso. Y Vale. termino de alucinar cuando estoy tejiendo el proceso, la llevan a las cárceles a las cárceles secretas de la Inquisición, las cárceles del secreto, citas en la actual Plaza de San Vicente, donde hoy está un centro cultural muy conocido en Toledo, y cuando la ponen delante del inquisidor le dicen que no va a responder a ninguna pregunta, sino le dicen que ha sido de su hijo Joshua. Vale. Era imposible que lo supiera. Grabamos el programa, traemos a Aldo. Aldo nunca sabe dónde viene, ni nada, ni de qué hay que hablar. Le invitamos a cenar, no hablamos de estas cosas, y cuando ya han cerrado la abadía, nos esperaba allí Mari Carmen, la encargada, y le dejamos que entre. Y primero entra él solo, luego entra con las cámaras. Y cuando sale nos dice, hay un chico ahí abajo que dice que se llama Joshua y que no sabe quién es. Entonces era imposible que lo supiera, ¿no? Venga Y ya. por eso ese me impactó mucho. Y en primicia te cuento que hace relativamente pocas semanas me contó una de las camareras que lo habían visto. Que no lo habían visto todavía. Les hacía perrerías, ¿vale? Travesura. Pero verle no lo habían visto. Además, Mari Carmen me la ha contado esto alguna vez, que les hace como travesuras, que se porta Sí. un poco mal. Bueno, travesuras. A veces hace cosas muy serias, ¿no? Van a cerrar, no puede cerrar la puerta. Y es normalmente como que siempre es tiene- cuando, han siempre es cerrado. cuando han cerrado. En plan, cuando están ellos Ah. dentro, de repente, ¡boom! Se conoce pasan que cosas. es prudente y no quiere molestar mientras hay gente. Bueno, es prudente o un poco capullo. Yo creo. El problema es que, mira, hace poco me preguntaban en una entrevista que cómo esta mentalidad mía de científico, es profesor de universidad y tal, cuajaba o podía cuadrarse con este tipo de cosas. Y yo decía que es que durante toda la vida ha habido cosas que nos han resultado inexplicables que luego la ciencia ha conseguido explicar. Pero en tanto en cuanto no haya otra explicación, lo que es innegable y que les hace cosas y que esto que te cuento es así y no puede ser fruto de la casualidad y que 3 personas lo hayan apodado Joshua sin que exista ninguna conexión Ya. dentro de ustedes, hombre, algo querrá decir. Igual hay algo allí. Yo no sé si los fantasmas existen, ¿no? Bueno, hay fantasmas por la calle andando, ¿no? Anda Pero- que no hay fantasmas por la Sí. vida, yo creo. Sí, sí. Y hay, en el Congreso creo que hay bastante. Vaya En tela, el Congreso creo que hay marinera. bastante. Pero hay cosas que son innegables, que no pueden ser ni serendipias ni fruto de la casualidad, ¿no? Y Joshua es uno de esos. Así que es una historia toledana que a mí me parece muy potente. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me encanta que me contes esta historia. O sea, ¿tú crees que la abadía es uno de los sitios que más energía puede tener, por así decirlo? Hay otros, ¿cuántos? Yo, no? por ejemplo, sí que es verdad que me gusta mucho y creo que tiene como algo de magia y tal, es el Castillo de San Servando. Exacto, justo, te iba a hablar de ahí. Además- Ese es otro enclave absolutamente potente desde este punto de vista, ¿no? Hemos estado juntos y yo Sí. creo que lo que más llama la atención es la torre T4, La que me hace habitación, mucha gracia sí. porque es como T4 como la terminal de Barajas. Sí, como la terminal de Barajas, sí. Ahí también. Pero, en fin, eso quiero decir, ahí sí que se han publicado algunas cosas, ¿no? Por eso fue el motivo que cuando grabamos ese programa también para Cuarto Milenio, Aldo nunca sabe dónde va. A él le dicen, hazte una mochila para un día o para 2.
Y vive la que vas en experiencia. un AVE y te recoge Luis y Clara y quien estuviéramos aquí, ¿no? Le recogemos, le invitamos a cenar y le subimos. Y él nos deja el móvil para que no pueda buscar nada. Él no sabía nada, él no vive en Toledo, ¿no? Entonces, él se va por allí, se tiró 1 hora y pico dando vueltas en el castillo y cuando bajó dice, aquí por aquí nada, pero ahí en el Torreón hay 2 habitaciones, una que es la número 4 y otra que es la número 2, y él nos contó que en la número 4 veía a un señor, él le dice que se parecía mucho al actor Fernando Rey, el que hizo la serie Ajá. del Quijote, y en la T2 había una chica joven que no hacía nada más que caminar de un lado a otro del pasillo y una mujer mayor muy angustiada que estaba sentada en el suelo. Me suena mucho lo de la mujer angustiada. Esto yo creo que me lo has contado tú o lo he leído No en lo algún sé, lado. pero aquello fue muy potente. Quiero decir, él no podía saber nada de esas 2 habitaciones, no habla con nadie mientras está paseando por ese, no habla con ningún conserje, ni le dicen nada, claro. ¿Tú has dormido allí? Yo no. ¿Y por qué? Pues porque tampoco me atrae o no pegar ojo en toda la noche o no, pero tenemos compañeras de rutas de Toledo De que hecho, han dormido Amparo- allí. Amparo, exacto. Ha dormido allí porque tenía la curiosidad de dormir allí en la T4 a ver qué pasaba, pero Sí. ya me dijo... No, me que dijo que no durmió- pegó ojo, pero fue ¿En por serio? los ronquidos de su Ay, chico. eso me suena Fue por los ronquidos. más. Sí, de hecho, ellos, tanto Clara Taoces, que es otra reportera de Cuarto Milenio, como Aldo, se quedaron a dormir, uno en la T4 y otro en la T2. Y Clara grabó algo, consiguió grabar alguna psicofonía. Y Aldo es que dice desconecta. Él debe tener una especie de botón aquí detrás, Vale. desconecta y Pues duerme. Hemos Del hablado tirón. de la abadía, ¿Eh? del Castillo San Servando, y dime otro sitio que Pues sea mira, mágico, terrorífico, llámalo como quieras. Terrorífico, no sé, mágico, como enclave mágico por excelencia, son las cuevas de Hércules. Guau, es ¿vale? verdad, me parece un sitio muy... Tanto estas como las que están en el pueblo de mi compañero Juan Luis, en Mocejón, las cuevas de Orihuelas, las cuevas de Igares. Ese es un sitio mágico por excelencia. Pero por citarte otro sitio, fíjate, vamos a contar una primicia, donde hoy hay una cafetería, al lado de cierto hostal. Allí hace poco me contaban las trabajadoras, que a mí antes la gente me paraba por la calle y me contaba cosas de discapacidad, ¿no? Que es el área en el que yo he trabajado, ¿no? Y me preguntaban sobre su hija, su hijo, Sí, que sí. tiene no sé qué síndrome y tal. Y ahora me paran para contarme que tienen fantasmas en su casa, ¿no? Pero no te puedes imaginar la cantidad de gente que hace estas cosas, ¿no? Y entonces me contaron las chicas, me preguntaron que qué había sido ese edificio antes, ¿no? Y yo les conté que había sido una clínica y tal. Y en esa ruta, en una ruta el sábado siguiente, venía el que deja el hielo allí. El que deja el hielo. El hielo. Y entonces decía que cuando bajaba al sotanillo donde tienen las cámaras estas para dejar el hielo, los arcones estos y tal, que él se ponía los cascos y el teléfono a todo meter porque no quería oír nada, porque oía muchas cosas, ¿no? Y hablando con 2 camareras me contaron que qué pasaba ahí, que qué era eso. Y entonces le conté que eso, además de otras cosas, era una maternidad. Y donde tienen ahí esa especie de sótano y tal, era la morgue. Y estamos hablando de un momento, porque aquello desaparece en la década de los 50, a finales de los 50 o 60, Ajá. entonces moría mucha gente, ¿vale? A la hora de dar a luz. O sea, que habría no solo mucho madres. espíritu Sí, y entonces joven. morían mucho niño pequeño, ¿no? En el parto, o las madres a los pocos días, por fiebres puerperales o por cualquier cosa, la mortandad era elevada, ¿no? Y entonces se miraron así las 2 cámaras y decían, bueno, dijo un taco, y dijo, jolín, por eso escuchamos llantos de bebés continuamente ahí cuando bajamos, ¿no? Guau. Y esto sigue pasando en la actualidad. Y está en la misma calle que Joshua, y está en la misma calle que otra cosa que grabamos en otro programa, que lo llamaron Una voz en la noche, una casa muy potente de una buena amiga, donde, bueno, han terminado por mudarse para no tener O sea, que aguantar es más. una zona que está como cargadita de... Sí, yo conté que esa zona, justo esa parte de detrás de lo que hoy es la casa parroquial y una parte de lo que hoy es este sitio, esta cafetería y este albergue, eso fue el antiguo cementerio de la iglesia de San Miguel, ¿vale? Y en esos cementerios lo normal es que aunque Carlos III promulga en el siglo XVIII que donde ha habido un cementerio no se pueda construir en los siguientes 100 años, esto en lugares como Toledo, donde el espacio es un bien tan preciado, nunca se ha producido, hizo. ¿no? Y tampoco se molestaron en general en sacar los cuerpos. Entonces aquella gente no descansa. O sea, en paz. digamos que hay casas... O sea, hay Construidas gente sobre el antiguo durmiendo cementerio. encima de muertos. Pues mira, yo ¿Dónde? cuento en el último de los libros, El Toledo de Tinieblas, que esta ciudad ha convivido durante siglos con 21 cementerios.
en una ciudad de 90 hectáreas, calcula, ¿no? O sea, en Toledo capital podríamos decir que hay 21 cementerios. Claro, porque cada convento sí no tenían una cripta para enterrar. Los conventos de clausura, por definición, las monjas se entierran ahí, ¿no? Todavía, ¿no? Es decir, Sí. Santo Domingo casa? el Real, Santo Domingo el Antiguo, las Comendadoras de Santiago tienen su propio cripta de enterramiento, su propio cementerio Sí. pequeñito, ¿no? Si la comunidad era muy potente, a veces adquirían un espacio al lado del convento o o sea, inmerso en el mismo Sí. espacio conventual que les servía de cementerio. Y cada iglesia parroquial hasta Tenía el su siglo XVIII propio- tenía su propio cementerio. Madre mía, pues sí que hay cementerios en Toledo. Sí, como en todas las ciudades, hasta que Carlos III no promulga esa Real Cédula por la que manda a desmantelar todos esos obitorios y crear los camposantos siempre extramuros en lugares Fuera que de la miran al ciudad norte. y demás. Sí, entonces tenían un problema, en serio, ¿eh? Y Pero la hablando gente que- convivía, o sea, no eran espacios cerrados, eran, en fin, por decirte una broma, ¿no? Lo llamaban durante la Edad Media el corral de los quietos, el corral de los callados, el corral, El corral de los acostados. quietos, Sí, me el encanta. corral de los acostados. Eran 4 paletadas de tierra con alguna cruz, no había vallas de separación, la gente caminaba entre las tumbas con total tranquilidad para atravesar, para llegar al sitio que tuviera. Ya. No era la imagen de los cementerios actuales. Y perdona que te corte, pero antes hemos hablado de niños y de unos llantos y de tal. Hay una cosa que me gusta mucho de Toledo y es que creo, bueno, vosotros, a mí me la habéis enseñado vosotros, y es que se puede ver la momia de un niño. ¿Dónde? Sí, se ¿Quién pueden es? ver, se pueden ver. Y A ver. ¿todo el mundo la puede ver? Sí, las hermanas son un encanto. Estás hablando de la momia del infante de Castilla, don Sancho, Ahí. de Castilla y Sandoval. Conocido como Sanchito. Pues, conocido como Que Sanchito. a mí me gusta más Sanchito, me parece como más cariñoso. Sí, además inspira cierta ternura. Cierta ternura, pero a mí la verdad que me impactó ver una momia de un niño tan pequeño y Mira, en esas condiciones. En el libro este que te acabo de citar, de Toledo de Tinieblas, la primera parte está dedicada a las momias Vale. de Toledo. Y ahí hablo de 15 o 20 lugares de la ciudad donde han aparecido momias. Es que esto es otro tabú, otro tema tabú, otro tema que podemos abrir bastante. El tema de las momias y la cantidad de momias que hay en Toledo escondidas y mi pregunta es, ¿Por qué? ¿por qué? ¿Y Sí, por qué no se eso- pueden ver fácilmente? A ver, ¿por qué no se pueden ver? Es una cuestión muy sencilla, ¿no? Merecen un respeto, son Vale. restos humanos que tienes que tener la dignidad suficiente. Eso no es un espectáculo de circo, ¿no? Tienes toda la razón, es verdad. No es una cosa que se deba exhibir, ¿no? Entonces, es verdad que ahora ya cuando aparece alguna momia en alguna rehabilitación de algún edificio y tal, pues los arqueólogos hacen las dataciones, hacen el informe preceptivo y ya está, y lo normal es que se la lleven a enterrar, ¿no? O la dejen en el mismo sitio, es lo que debería ser, pero no siempre es posible, porque si se están rehabilitando un antiguo convento para adaptarlo para no sé qué, pues a lo mejor Vale. no tiene que estar ahí, ¿no? En cuanto al por qué, pues volvemos a lo de siempre. Tú piensas que esta ciudad fue una ciudad conventual por excelencia, muchas de esas momias que aparecen, pues en algunos casos eran prioras, abadesas y tal, que murieron en olor a santidad y la iglesia les adjudica una potencia que llama virtus, que permite al cuerpo no corromperse y obrar milagros, Vale. ¿no? Entonces una buena parte son personajes religiosos y otros es simplemente por la propia estructura de la ciudad. Para que un cuerpo se descomponga, una parte importantísima de la corrupción la provocan virus y bacterias, ¿no? Pero esas se generan en agua. Si tú Ya. provocas un proceso o las propias condiciones climáticas de la cripta, del lugar, a un calor extremo o una buena ventilación, hace que aquellos cuerpos no se corrompan, se queden saponificados, que es el término clínico que se aplica, simplemente porque no se generan ni se reproducen los virus y las bacterias que provocan la Vale, saponificación. vale. Y hay muchos de los lugares donde ha aparecido momia en el que ni el agua que tú perdías por tus orificios naturales se recogía en un recipiente que era un ataúd del que luego se creaba una especie de masa asquerosa que luego se pasaba a la piel y procedía a corromper, ahí estaban esos virus y bacterias, sino que simplemente se perdía por el suelo de la cripta o del lugar. Y otra parte es porque efectivamente a condiciones microclimáticas de ausencia total de humedad, de buena ventilación y de calor sofocante hacen que los procesos se interrumpan. Madre mía, Bausa, cuántas cosas sabes. ¿Qué va? Me dejas loquísimo. No, pues Es que me alegro, dejas sin pero- palabras. Llega un momento que digo, Dios mío de mi vida, ¿por dónde volvemos a coger este tema? ¿Dónde se puede ver a Sanchito y cuándo se puede ver? Sanchito se puede ver en el convento de Santo Domingo Real y se puede ver cuando las monjas tengan a bien
porque no cobran ni nada por el estilo y tienen un horario de visitas, pero son tan encantadoras que cualquiera que se acerque, si no tienen ninguna faena pendiente gorda o no se les ha puesto mala no sé quién, te lo enseñan con total tranquilidad, te permiten romper la clausura del convento porque está en un altar que está en el interior, está en el trascoro, pero te permiten romper la clausura, algo que era impensable hace 30 o 40 años, no más, ¿no? Pero en fin, las monjas también se adaptan a los tiempos modernos. Muy bien, muy bien. Me ha encantado todo lo que me has contado. ¿Quieres que te haga 2 preguntas y finiquitamos? Son 2 preguntas que ya se empiezan a ser un poquito más, a lo mejor, incómodas. Porque yo pienso que vosotros os dedicáis al final al tema de la cultura, ¿no? Por así decirlo. Y te hago la pregunta de cómo está la situación actual en este país con la cultura. ¿Qué opinas del gobierno? ¿Qué opinas de la situación? Mójate, sorpréndeme. Pues no, sorprenderte no creo. Pues mira, ¿qué opino? Opino que tenemos un ministro de Cultura que es un chico muy preparado, Urtasun, una gente muy, muy potente, un chico muy culto, lo cual es de agradecer. Pero también opino que la cultura debería ser mucho más accesible para el común de los mortales. En este país que siempre se le ha acusado de que la gente no lee o que la gente no va a los museos o lo que no sé qué, quizá favoreciendo algún tipo de actividades culturales es impensable para la gente que son mileuristas asistir a una ópera, por decirte algo, asistir a una obra de teatro potente. En Toledo tenemos el Rojas, que son precios más o menos normales, pero aún así, por ejemplo, asistir a un musical es muy caro. un pastizal, Sí. ¿no? O ir al Puy du Fou, que también forma parte de la cultura, es caro para una familia que tenga 2 o 3 hijos, ¿no? Entonces yo creo que había que incentivar la asistencia de la gente joven a la cultura, porque de ahí se genera un vínculo con sus hijos y al cabo de una generación o 2. Recuerdo un anuncio en la televisión que me encantaba, que salía un padre leyendo el periódico y un niño leyendo un libro y decía, si tú lees, ellos leen. Total. Y era verdad, y es verdad, es así, porque somos modelos a imitar por los que viven en nuestras casas, ¿no? Por los más pequeñitos. Vale, pues si se pudiera incentivar la cultura, si los museos fueran gratuitos, que no siempre lo son, si los espectáculos culturales que sean potentes y los no potentes fueran gratuitos, que sí, a mí me parece muy bien que en el Corpus vengan los 40 principales y sea gratis ya, pero durante todo el año hay que hacer actividades culturales también para las familias, también para la gente más joven, que sean de las cosas que a ellos les interesan y les gustan. Y accesibles para todos. Sí, ahí sí que también te digo que poco a poco se van haciendo cosas. Te pongo un ejemplo muy concreto. De un tiempo a esta parte, hace algunos décadas, hablábamos de autismo en esta ciudad, 2 chalaos, ¿no? Que estábamos más preocupados por este tema. Ahora todo el mundo habla de los TEA y los CEN, como se ha creado un espectro como concepto, pues aparecen muchos más, se diagnostican mejor y entonces es verdad que incluso en actividades potentes como es la feria, hay un día en el que no se pone la música tan alta, se reducen los ruidos de todas las atracciones para que la gente que tiene TEA pueda acudir y no se asuste, pues son hipersensibles en muchos casos cuando hay cosas muy potentes de audio y entonces para que no se alteren y puedan asistir también como los demás, pues así lo hacen, ¿no? Qué bueno, me parece una muy buena iniciativa. En algunos lugares, yo recuerdo hace muchos años ya en zonas de Euskadi, por decirte otro ejemplo, en la cabalgata de los Reyes Magos, los caramelos eran sin gluten, los que tiraban, que los chicos, la gente que comemos los caramelos, no tenés ni idea porque sabe exactamente igual, pero eso permitía que los niños otros que tuvieran acceso a... incluso había unos caramelos para algunas asociaciones de niños con diabetes que en vez de azúcar tenían otra cosa. Bueno, quiero decir que eso no cuesta nada y es un acceso a actividades, ¿no? Que te permite acceder. Pero claro, y luego hay cosas que, en fin, yo que trabajé muchos años en el hospital de parapléjicos, el tema de la movilidad reducida para mí es clave, ¿no? Sí, es verdad. Y no siempre es posible ciertas cosas. Pero hay otras cosas que muy fácilmente se pueden subsanar, ¿no? Incluida eso, lo de el acceso a espectáculos. Y ya yo recuerdo cuando trabajaban parapléjicos que ir al cine con ellos era una odisea. Total. No solo por las condiciones de entrada al cine, sino porque tenían que desmontar a lo mejor una fila para que ellos pudiesen hacer... para que pudieran estar en algún sitio, ¿no? Y tal. Qué bueno. Hombre, yo creo que esas cosas ahí sí que hemos avanzado. Qué bueno. Me ha encantado entrevistarte, la verdad. Bueno, a mí me ha encantado. Me parece que eres una figura de referencia en Toledo. No lo quiera el señor. Sí, lo sabes. Tú lo sabes. No lo quiera el Pero señor. bueno, te voy a hacer la última pregunta. Venga.
tienes que hacerle... Bueno, como el programa le hemos empezado respondiendo a la pregunta del último invitado. Ahora va a haber una segunda parte de esta entrevista, pero tú tienes que hacer una pregunta al siguiente invitado. Que no sé. No sabes quién es. No sé quién es, ¿no? No sabes nada. Vale. Pero aquí hemos venido a mojarnos. Recordemos que esto es un programa para pasárnoslo bien y para tal. Así que, respóndeme. Pues mira, yo le voy a preguntar a nuestro siguiente invitado o invitada que si es capaz de decirme 2 libros. Solo voy a decir 2. Voy a preguntar 2. 2 libros sobre la ciudad de Toledo en los que se recojan sucesos extraños. Porque está muy bien que haya historias de Toledo, pero yo insisto en que hay que tener una visión del Toledo más ortodoxo y otra del heterodoxo. Y la bibliografía sobre el Toledo oculto y misterioso ya empieza a ser potente. A ver si alguien es capaz, nuestro próximo invitado o invitada, de decirme 2 títulos sobre el Toledo más oculto, más misterioso o más heterodoxo. Qué bueno y es qué mi listo pregunta. eres y menuda No. publi te has metido para ti mismo. No, que no sean de un tal Bausa, que hay más Me por ahí que parece muy escribe bien. mejor. Genial, pues encantado de haberte entrevistado. Encantado de haber estado contigo. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, continuamos con la segunda parte de esta entrevista con el podcast A la Fresca con Juan Luis Alonso. ¿Qué tal, cómo estamos? Hola, buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí a la fresca. Qué bueno, muy bien, me ha encantado la referencia ahí. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Quién eres? Cuéntame qué haces aquí y cuéntame a qué te dedicas. Bueno, yo soy uno de los socios de la empresa de visita guiada Ruta de Toledo, junto a mi compañero Luis y Antonio Budiel, Budi. Me dedico esencialmente pues, a gestionar efectivamente la empresa Ruta de Toledo. Entre otras cosas, soy también un tipo de informático que genero contenidos en la web. Y bueno, yo creo, siempre me defino como una persona que toco muchos palos, que hago muchas cosas, sobre todo relacionadas con la tecnología, con la historia de Toledo, con las leyendas de Toledo, con muchos temas diferentes. O sea, mezcla la tecnología con la historia. Sí, es algo que me ha encantado desde siempre, desde hace prácticamente ya, va a ser 25 años, que yo trabajaba en ámbitos informáticos y era cuando empezaba Internet realmente. Y yo dije, ahora hablaremos de ello si quieres, yo dije, oye, Toledo tiene que estar también en la web. No había Qué bueno. prácticamente nada entonces. O sea, para mí, yo te lo he dicho antes, eres como el primer influencer toledano que hubo en esta ciudad. Cuando no existía esa palabra, cuando no existían las redes sociales, cuando la web estaba en pañales, picábamos código en HTML, o sea, no había gestores de contenidos, Ajá. no había redes sociales, como te digo, no había las facilidades que tenemos ahora y toda la tecnología que se ha desplegado. Por ejemplo, cámaras digitales no existían prácticamente, o eran carísimas, Que era eran carrete. hipercarísimas. Hacíamos fotografías de Toledo y las escaneábamos y las subíamos a Internet, a velocidades ridículas. Ahora, Ya, te tirabas imagino. una hora a lo mejor intentando subir una foto o un vídeo. Y sobre era todo aquí en el imposible. casco, que encima el internet llegó aquí a la fibra cuando... Sí, bueno, empezábamos con modems lentísimos que te conectabas ese pitido por las líneas telefónicas, que cuando llamaban se cortaba. Bueno, era una aventura crear una página web entonces. Total. Y la verdad, no era muy caro porque se alojaban en servidores que nos proporcionaban pues las conexiones a ADSL cuando empezábamos, pero luego la cosa se fue complicando y cada vez fue más difícil, era difícil conectar. Era difícil redactar, escribir, subir esas imágenes que te digo. No existía YouTube, por ejemplo, que imagino que es donde se va a emitir parte de esto. Claro. O sea, era una aventura y fue muy bonito porque fue el comienzo de todo. Y fue la creación de todo. Unos cuantos locos nos juntábamos y se creaban ciertas páginas web. Era la prehistoria de Internet, de realmente. internet. Pero me estás hablando mucho de páginas web, me hablas mucho de vincular la historia con la tecnología, pero no me has dado el nombre más, la web más importante prácticamente que hay en Toledo y probablemente la que más tráfico tenga y que es tuya. Sí, leyendasdetoledo.com. Desde hace ya, va a ser 25 años. O sea, empecé hace 25 años y hemos conseguido una cosa curiosísima, que es mantener una cosa cultural, porque realmente es una página que mezcla cultura, turismo y esa parte legendaria durante 25 años y, como tú dices, sea una referencia en la ciudad. No solo para la gente de fuera, que nos entra gente de todo el mundo, de todas partes del mundo, entra a consultar en idioma español, sino aquí, que es curiosísimo, dentro de la propia ciudad. Porque una parte muy importante de los seguidores que tenemos, y eso es algo que siempre se nos olvida comentar en Ruta de Toledo, no solo en Leyendas de Toledo, sino en Rutas, una gran parte de nuestro público es de aquí, de la propia ciudad. Y somos poquitos, somos unas 82.000 personas, yo creo, O que sea, residimos. que la gente sabe Sí, quién es somos Leyenda de poquitos. Toledo, pero probablemente le esté poniendo la cara hoy.
Es probable. No suelo poner. No es algo, por ejemplo, los perfiles sociales como tú, que sí que estás todo el rato. Yo no me. Es doy verdad que yo no he mucho a visto tu salir, cara en ¿no? internet nunca. No suelo. No sé por qué, seré feo. O sea, directamente, Nah, ¿para qué qué nos va, vamos a complicar? qué va. No, es una cosa que a mí no me ha importado nunca. No he tenido esa sensación del actual influencer que hay, que sí que le gusta tener cientos de miles de seguidores en redes sociales, porque yo soy de una época anterior, posiblemente. Claro, pero es que tú, como me lo has dicho tú mismo, es que fuiste de los pioneros, entonces es como que lo tienes probablemente más asentado. ¿Con cuántos años empezaste a hacer la web? Uy, pues yo empecé en 1999, 98 ya estaba dando vueltas, recopilando, comprando libros, porque claro, toda esta información, hablando con gente, y desde 1999 puse la primera versión online con 4 o 5 leyendas, las más conocidas, Alfileritos, El Cristo de la... 4 leyendas. Y luego O sea- fue creciendo hasta ahora, pues que tenemos miles de contenidos ahí metidos en estos años. Porque no se han borrado nunca, eso es lo más curioso. Tienes una web con más de 25 años. Sí, efectivamente. De las primeras que surgieron, e insisto porque es muy importante, temática cultural. No Qué es una bueno. web de noticias, no soy un medio de prensa, que ahí tienes a medio de prensa enormes que siguen funcionando después de 30 años. Claro. No. Y la verdad es que por el camino se ha quedado mucha gente que creó también contenidos para internet sobre Toledo, Ajá. han ido desapareciendo. Yo siempre he luchado totalmente y he gastado muchísimo dinero en mantener esta web online y que sirva de referencia para muchísima gente que me lo dice. Dinero y tiempo, Sí, imagino, tiempo. porque yo que me dedico a crear contenido, al final sé que es una cosa muy complicada. Tienes que dedicar un trabajo diario a mantener eso, no solo a redactar y a escribir y a crear contenidos, sino hay un mantenimiento técnico. O sea, lo hago yo solo. Y por ejemplo, todo el tema de SEO, Ujú, ¿también lo haces tú? Sí, lo bueno que tengo es que desde hace 25 años he ido aprendiendo con el tiempo. O sea, soy totalmente autodidacta. Yo no he asistido, bueno, tengo cursos de informática, etcétera, pero no he asistido como ahora que hay una carrera que a lo mejor, o un FP Que se dedica que a se dedica esa- exclusivamente a eso, hay formación de marketing que te enseña eso. No, yo he ido aprendiendo por mí mismo, he ido estudiando, he ido posicionando la web, pero la clave de todo esto al final son los contenidos, y lo tengo clarísimo. Y van a seguir siéndolo, a pesar de que aparezca la inteligencia artificial, de que te ayude a escribir, pero si tú tienes buenos contenidos, tanto en vídeo, en imagen como en texto, esto seguirá funcionando. Estoy Qué seguro. bueno, qué bueno, qué bueno. Y aparte, por ejemplo, de dedicarte todo este tema de leyendas, leyendas.com, ¿es verdad? Leyendatetoledo.com. Leyendatetoledo.com. ¿Tú te dedicas a rutas? Claro, yo soy socio con Luis y con Gudi, como te digo, de Ruta de Toledo, soy guía oficial de turismo, Ok, de qué Castilla-La bueno. Mancha también, pero todo ha venido rodado, porque fue a raíz de, Luis no lo ha dicho porque no ha terminado de decirlo antes, pero fue a raíz de una llamada de Luis que como me sabía que yo llevaba Leyendas de Toledo, me dijo, oye, Juanlu, ¿por qué no me haces una página web de una empresa nueva que quiero crear? Digo, no, yo no hago una página web, yo Y me hago voy socio contigo. tuyo. Me voy contigo y desde entonces, desde 2012, estamos ahí, él tiene la parte todo de creación de visitas guiadas y tal, y yo un poco pues esa de promoción en la web y de atracción y también y de ir cambiando un poco el sentido de todo. hacia Genial. dónde va. Y en esta época del año que estamos más cerca de Halloween, como hemos dicho, ¿tienes más tráfico a la web, sobre todo por el tema de leyendas así de misterio y de terror? Pues depende de lo que escriba. Tú sabes que esto funciona porque te dedicas a ello, que según, porque, a ver, todo es muy estacional en realidad. La gente, por ejemplo, cuando llega febrero quiere San Valentín. Claro. La gente cuando llega junio quiere San Juan y se van a las hogueras. Y cuando llega Halloween quiere Halloween y buscan Halloween y buscan historias de terror y buscan leyendas. Yo, por ejemplo, ahora si se acerca Halloween, lo que hago es escribir un artículo sobre las leyendas más terroríficas de la ciudad. Que Vale. ya está escrito, pero a lo mejor le rescato y añado una más o modifico, le doy otro enfoque, tal, lo pongo en las redes porque ahora es por donde llega la gente. Entonces siempre se utiliza esa época del año, luego llegará Navidad, etcétera. Nos movemos por esos periodos del año totalmente. Sí, somos Qué bueno, qué muy- bueno, qué bueno. somos ¿Y tú que todos- te dedicas más a la parte que está, por así decirlo, detrás? Sí. ¿Cuál es la ruta que más le gusta a la gente? Pues mira, ha triunfado mucho, hombre, obviamente las rutas que nosotros hacemos nocturnas diferentes, como antes decía Luis, sobre fantasmas, Toledo siniestro, todos estos temas, brujas, templarios, etcétera, siempre han tenido mucha atracción. Y además, son muy diferentes de las que se hacen por el día. Muy diferentes. A ver, yo creo que la atmósfera es muy diferente. Toledo de noche tiene como Un una... escenario perfecto. Total. Toledo es el escenario perfecto para contar historias de terror, leyendas. Es que no necesitas añadir nada más. Tú te das un paseo por la noche, una noche de invierno de enero, que es cuando menos gente puede haber, por los cobertizos, con Un niebla, martes a las con 9 ese y fresquito que mueres. hace. Sí, a las 9 de la noche, en enero, un martes de enero, que estás solo, que no hay nadie, Ujú. y alguien te cuenta una leyenda ahí, y bueno, la piel se te pone de gallina, es una cosa increíble. O sea, ya puedes montar en Madrid la exposición más Total. grande, tal, puedes hacer, por decir, un sitio, o Barcelona, tal. No, ven a Toledo. Si es que aquí tienes el escenario perfecto para escuchar historias de miedo.
Es increíble. ¿Y tú has sentido el miedo alguna vez haciendo las rutas? Haciendo rutas. ¿Tú has sentido miedo estando por Toledo alguna vez? Hay personas que tienen algo. O sea, ¿Algo como qué? cuando entras a una casa de Toledo, yo, por ejemplo, siempre lo contaré con mi amigo David Zutrilla, cuando hacíamos el libro Toledo Secreto, antes lo ha dicho Luis, visitaba muchísimas casas privadas, monumentos, el castillo, una de las historias del castillo de San Servando pues, salieron de ahí. Entonces, cuando llegábamos a un sitio, lo primero que nos contaba la gente era, oye, ¿sabéis que aquí pasan cosas? Pero así directamente, nosotros no decíamos nada. Teníamos como una atracción. Pues cosas, apariciones, fantasmas, objetos que se mueven. El toledano, o tal vez lo tiene la ciudad de este escenario, es muy propenso a narrar y a contar ese tipo de sucesos. Nos pasa muchísimo. Y en las visitas guiadas entonces también hay mucha gente que viene de aquí a Toledo, historias que hemos contado en Cuarto Milenio, que contamos en las web. Llega la gente y nos la cuenta directamente. Oye, a mí me pasa esto. Y probablemente seáis como un poco psicólogos e historiadores, porque si la gente os quiere contar estas cosas es porque se querrá desahogar con vosotros. Es lo que te iba a decir. Hay gente que efectivamente tiene ciertas capacidades. Yo no sabría cómo describirlo, porque es verdad que yo viendo, igual que Luis, yo también vengo de un ámbito científico, tecnológico, etcétera, y a veces te choca ciertas cosas que te cuentan. Pero oye, luego ves que te lo está contando gente que son ingenieros, que son arquitectos, que son científicos. Y dices, oye, esta gente, realmente esto tiene que estar pasando. A mí, por ejemplo, nunca me ha pasado nada. ¿Nunca? Nunca he sentido... te podría decir que he entrado en sitios muy chungos. Okay. Yo me he quedado cerrado en la T4 del Castillo de San Servando un rato. Pues no entonces había pasado algo. Yo he bajado a la famosa cueva de San Miguel, que había gente ahí que le pasaba de todo, tal. Mira, te puedo contar que nos han pasado cosas. Por ejemplo, bajar con cámaras digitales hace algunos años a esa cueva y quedarse vacía la batería de golpe. Y dices, bueno, pero yo creo que ahí hay venga, magnetismo, de que puede pasar algo raro, ¿no? Sí. Ahí yo he estado en ceremonias, invitado, templarias, que Luis se acordará perfectamente, decir, ¿por qué habéis elegido esta cueva? Y dice, no, es que esta cueva es especial. Y nosotros, yo no sentía nada especial, estábamos allí, yo lo respeto, o sea, yo tengo un respeto total sobre esa... Entiendo que hay gente que siente y ve cosas, efectivamente, o incluso que las provoca. Puede haber gente que proyecte cosas. Yo he llegado a esa conclusión al final. O sea, ¿tú crees que una persona puede provocar determinadas acciones? Sí, o determinadas estoy totalmente situaciones? seguro. Después de lo que hemos visto estos últimos años y con las personas que hemos estado, hay gente que puede provocar ciertos fenómenos. Claro, pero esto me tienes que contar un poco más porque si son cosas que tú has visto y que has vivido... Yo lo cuento mucho y es una historia que tenemos en el libro este de Fantasma de Toledo porque a mí me impactó personalmente mucho, que es la historia de una taza. La historia ¿De una taza? De una taza, sí, es un objeto que parece normal, pero es un objeto que cogieron de una de las cuevas que visitábamos en el barrio de San Miguel. Vale. Allí vivía un ceramista y una historia detrás impresionante. Y siempre nosotros, cuando bajábamos en la visita guiadas a esa cueva, advertíamos, no cojáis nada de lo que hay aquí, porque esta cueva pasan cosas. Hay gente que nos dice que ve que puede ser una prisión, que aquí murió gente, etc. Y advertíamos. Pero la gente se llevaba cosas, porque estaban allí, era barros sin cocer, eran pruebas de cerámica, etc. ¿Esto hace cuánto tiempo? En 20 años había desaparecido media cueva. La gente se había llevado de todo. Hasta que un año, sabes que Rutas de Toledo tiene cuentas en todas las redes sociales. Bueno, pues me escriben de repente, que conservo el mensaje guardado, unos chicos del norte de España y me dicen, mira, nos gustaría volver a Toledo con vosotros, porque es que no os hicimos caso. Dice, ¿por qué? Dice, porque en esa cueva cogimos una taza, nos la llevamos y desde entonces nos ha pasado de todo. De todo. Mi padre tuvo un accidente, una operación, me han despedido de un trabajo. Nos queremos casar, queremos hacer un viaje de novios y no queremos morir en intento. O sea, queremos devolver la taza. Queremos devolver la taza como fuera. Bueno, pues esos chicos, que eran gente totalmente normal, gente joven, volvieron con la taza, nos la dejaron, que hay unas fotos buenísimas en el libro, encima de una mesa, y nosotros, si nos ves a toda Ruta de Toledo delante de la mesa, que no queríamos nadie tocar la taza, por si acaso te daba si acaso pasaba algo, pues nada, tocó devolver la taza a la cueva y todo fue bien, se casaron, hicieron el viaje de novios que nosotros sepa y hasta entonces. Menos mal, entonces hay que hacer caso desde el principio y no tocar cosas que no... Una simple taza en una cueva, su gestión, oye, pero que te pasen cosas raras a raíz de eso, es raro, es extraño. Entonces a mí ese caso me sorprendió, ¿Cuál bastante. Es para ti el sitio más heavy de Toledo? ¿Heavy en qué sentido? En el sentido de que dé miedo, que dé respeto, que te dé mal rollo. Sí, que me dé mal rollo, Esa cueva, te digo, daba mal rollo. Recuerda además una buena amiga, Ano Z, la voy a nombrar, que ella no es muy dada tampoco a estos temas. Esta chica bajó conmigo a esa cueva y salió angustiada totalmente. Yo no sentía nada. Bueno, pero aparte de este... Aparte de ese, a ver, a mí ciertas partes de la catedral me dan mucho respeto, sobre todo las que están cerradas.
por la soledad, por la frialdad, por saber la historia que hay detrás, los siglos de historia de ahí. Hay muchos sitios en la catedral, que antes lo decía Luis, que no te dejan entrar. Y es una pena que no te dejen subir. Por ejemplo, ahora está cerrada la Campana Gorda. Y a mí la Campana Gorda me ha llamado muchísimo la atención siempre. Bueno, porque antes- es un monstruo. Claro, Ahí pero subido. estuvo abierto durante una temporada. Sí, antes de la pandemia se reformó, se abrió y se ha vuelto a cerrar y ahora permanece. Yo desde aquí animo a que la abran porque de verdad es una atracción turística brutal. Brutal. ¿Por qué crees que la cerraron? Pues posiblemente por la pandemia, por motivos de seguridad, y desde entonces yo entiendo que eso tiene un mantenimiento. No lo sé. Son cuestiones de la iglesia en las que no entro, pero la iglesia tiene recursos turísticos muy potentes aquí en la ciudad que tal vez no se aprovechan como se deberían. Yo que me dedico a ello, nos dedicamos a ello, siempre estamos detrás de buscar nuevos sitios a los que acceder. ¿El último sitio que hayáis entrado, que hayáis descubierto y que podáis aprovechar un poco para hacer algún tipo de ruta, cuál es? Nosotros estamos entrando ahora en la ruta Templarios en la iglesia de San Miguel, que nos encanta, que es una maravilla, es una ruta con reminiscencias templarias, ahí contamos una historia con totalmente respeto, sin nada, y la gente está encantada, porque sobre todo están viniendo toledanos a esa ruta, porque no la conocían, porque se abre muy poco y estamos entrando. No sé lo que duraremos, porque claro, todo tiene un recorrido. A veces son rutas que se La agotan novedad. con el tiempo. Sí, la novedad, pero están viniendo muchísimo toledano. Y ¿Pero ¿y qué turista tiene también. especial esa ruta respecto a las demás? No, es una ruta de templarios. Es curioso porque va por modas. Antes te decía que iba por tiempos y luego hay modas. Hay en determinado momento que sacan una serie sobre brujas y de repente lo peta la ruta de brujas. Todo el mundo quiere Queremos brujas O sobre por todos Harry lados. Potter, de repente la magia. Todo el mundo quiere magia. O de repente zombies y bueno, vamos, muertos, tal. Son modas y tal. Entonces ha habido periodos de la empresa en la que los templarios han puesto moda y hacíamos rutas de templarios, pum, 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 cada 2x3. La dejamos descansar y luego vuelven. Y volvéis con Es la curioso. novedad. Y volvemos, sí, va por modas. Qué bueno. Pero bueno. y luego hay temáticas, hay rutas temáticas muy curiosas. Mira, nosotros, por ejemplo, hemos recomendado lugares para grabar a Alex de la Iglesia, aquí en Toledo, hemos grabado con él. Hay un compañero, nos pasan cosas curiosas, eso es muy curioso. Por ejemplo, te puedo contar que en el 2013 me escribe un chaval normal por Twitter que se llama Eloy Moreno y me dice que... le conozco a ese chaval normal, Eloy Moreno. Normal, entonces, y me dice que ha escrito un libro sobre nuestras rutas, así tal cual. O sea, tengo el tuit guardado, que me falta solo Imprimirlo y colgarlo colgarlo a la en pared. casa. Y yo dije, ay, macho, no fastidies, un libro sobre nuestras rutas, nos has copiado las rutas, porque es un tema muy usual de que nos Ajá. copien las rutas. Porque tiene un libro muy famoso que se llama Lo que encontré bajo el sofá. Que Lo que encontré bajo ese texto está totalmente inspirado en nuestras visitas guiadas. Qué bueno. Él estuvo viniendo en secreto a nuestras visitas y redactó una novela que tiene una trama, etcétera, pero va por las calles de Toledo. Ujú. Y nos surgió la idea, cuando lo presentaba aquí en Toledo y hablando con él, de trazar una ruta inspirada en ese libro. Es el primer gran éxito de ventas. Tú imagínate que pudieras hacer... Creado en las calles de Toledo. Creado en las calles de Toledo y que se pueda recrear. Total, que se qué pueda bueno, guiar. Qué bueno eso, ¿eh? Nosotros tenemos una ruta que hacemos ahora mismo una vez al año, en la que han venido miles de personas de todo el mundo. O sea, hay una historia flipantes, porque ya Eloy, claro, ahora sí tiene un recorrido súper famoso. Y hemos recorrido la ciudad con Eloy cada vez que viene. Viene una vez al año y lo hace con nosotros. Y me has dicho que recomendaste a Alex de la Iglesia grabar Sí. en Toledo. Hay veces que las productoras se ponen en contacto con nosotros y nos dicen, oye, tenemos esta escena, buscamos un sitio en Toledo para grabar esto. ¿Qué nos O sea, también, recomendáis? sois un punto de referencia como... Sí, nos localizan y hablan. Y por ejemplo, la segunda parte de 30 monedas, Ajá. les estuvimos enseñando varios espacios. Uno de ellos que visitamos en Toledo Subterráneo, que es una ruta súper famosa también, que es Termae. Y bueno, yo tengo una imagen de Alex de la Iglesia sentado en Termae allí diciendo, esto está impresionante aquí. Y quiero aparte grabar de y tal". 30 monedas, ¿qué otras series han hecho? ¿Qué series, películas han hecho aquí en Toledo? Muchísimas. O sea, aquí hay... La verdad es que, mira, te voy a decir una cosa, y esto me gustaría remarcarlo mucho. Últimamente no se está aprovechando la potencia de Toledo como escenario. Sí que es cierto que se graban bastantes series, sobre todo en Tavera, últimamente creo que se ha grabado alguna. Ahora mismo de memoria te puedo decir, pero sí que se ha grabado, pero no son... Por ejemplo, Juego de Tronos hubiese sido espectacular que se hubiera grabado en Toledo. Total. Tenemos escenarios brutales. Pues no, se han ido a Cáceres, se han ido a Sevilla, se han ido tal cual, pero aquí no han llegado a venir. ¿Por qué? No lo sé. Pero se debería hacer un esfuerzo más grande porque Toledo necesita también esa publicidad. Algunos dicen, oye, no, es que Toledo está súper poblado en materia turística. No, vente un martes de enero aquí. Total, total. A ver qué pasa. O quédate esta noche, por ejemplo, que no es un festivo, que es un día normal. Es que todavía sigue ese concepto de venir a Toledo, de venir a la carrera, de venirse corriendo de Madrid, entrar por una puerta, salir por otra y largarse. Y hombre, gracias a ciertas inversiones que se están realizando últimamente, cada vez duerme más gente.
Pero esto ha sido algo reciente. Ya, Toledo ya. por las noches, que lo ha dicho Luis antes, se quedaba desierto. Total. Hace unos años yo creo que todavía mucho más que ahora. O sea, ahora la verdad que está poco animado, un lunes, un martes. Sí, pero no a mucho. las 9 No está tanto. la cosa complicada. Pero sí que es verdad que yo creo que antes estaba todavía incluso peor. Pero aprovechando ahora que me hablas un poco del turismo, ¿realmente cómo piensas que está la situación? Porque vosotros tenéis que ver mucho la situación actual con el tema de rutas y A ver, actividades. sí, va por oleadas. Según, mira, hemos tenido un verano regular por el calor y tal. La gente se va a otros destinos, a lo mejor más por el norte, etcétera. Bueno, Es yo creo posible que el verano pase en Toledo eso. es una época complicada. Antes no era así. Para mí, No. No ha a lo sido mejor así me siempre. equivoco, la mejor época siempre en Toledo es como la época después del inicio del cole. Octubre, noviembre, diciembre. Son buenos meses porque aquí no hace mucho frío, no llueve tanto. Primavera también es muy buena, Semana Santa. A partir del 14 de febrero yo siempre he dicho que está muy bien. E incluso el pleno invierno, como te decía antes. O sea, aquí puedes venir y pasear sin problemas en enero por el día. Por la noche hace un poco más de frío, pero si te recoges a una hora, es que es de noche a las 6 de la tarde. O sea, tampoco tiene Bueno, mucho aquí en problema. cualquier lado. Toledo se puede visitar en cualquier momento, sin ningún problema, y puedes alojarte y dormir aquí. Y yo desde aquí invito a todo el mundo que venga porque merece mucho la pena. Pero es que hay que dormir aquí en la ciudad. Hay que dormir, hay que quedarse. No me vale hacer la visita, que joder, que parece mentira que yo uno de los artículos que más gente visita en mi web sea qué ver en un día en Toledo. Claro, eso es otra pregunta que te iba a hacer. Y que- lo llevo fatal, porque no tiene ni pie ni cabeza. Claro, en realidad hacen como la ruta rápida Sí. de Alcázar, Zocodover, Catedral. Santo Tomé y, Y vuelta vuelta a pa' empezar. casa. Y es muy curioso que hay gente que dice en las redes, es que Toledo se ve en 10 minutos. Que no. Que no, que Hay se vengan a... muchísimas cosas Mira, que ver. nosotros hacemos al día a lo mejor 5 rutas distintas y un sábado te podemos hacer 10 visitas a quedas distintas, de temática distinta. Fíjate si hay que ver. Tienen más de 100 monumentos, más de 100 bienes de interés cultural aquí en Toledo. O sea, si quisiera verlos todos tendrías que estar aquí un mes entero. Y no te daría tiempo tampoco a ver todo. Yo Qué que bueno. llevo toda la vida y que me dedico a escribir a ello, no conozco todo Toledo. Hay partes de Toledo a las que todavía no he conseguido entrar. ¿Cuál? ¿Y Ahora cuál es la mismo- parte que más te gustaría y que más te está costando, o que más te ha costado, bueno, que más te está costando conocer? Una parte que sea para ti como un sitio todavía que tienes aquí una espinita clavada en el corazón y que digas, aún no. No, a ver, parece una tontería, pero no he subido a la puerta del Cambrón arriba, por ejemplo, y es muy complicado. Arriba no he subido, ¿vale? Pero Vale. es una de ellas. Y luego hay ciertas partes de la catedral a las que tampoco he entrado. Por ejemplo, la zona de las cubiertas, etcétera. Eso es una espinita que tengo clavada, pero bueno, que está ahí, que es complicado. Yo entiendo que es difícil, está cerrado, ya está. Pero no, tampoco he entrado en muchísimos sitios, pero sí que es cierto que es verdad que incluso, ya te digo, estando aquí 25 años con una página dedicada a ello, no conozco al 100% la ciudad todavía. A mí me parece una fuente de referencia y brutal la página, porque muchas veces yo que hago vídeos de Toledo, la verdad es que yo lo veo y digo, joder, es que aquí está la enciclopedia Sí. para el TTV. O sea, si quieres ser un toledano de verdad, Sí, y no solo leyendas, es que eso es curioso, porque empezó con la idea de subir porque leyendas. tienes varias opciones, en plan, qué visitar, Hay mucho, leyendas, muchísimo. curiosidades. Monumentos, yo qué sé, me llama un amigo y dice, oye, mira, que tengo un bar, un restaurante y tal, échame pues mira, yo te escribo sobre el bar. Si yo no tengo ningún problema, además, Claro. no cobro por ello ni nada. Si a mí me visitan 3, 4, 5 mil personas al día, oye, pues mira, pues si te visitan en Canción, encantada la vida. O sea, si yo no tienes un tengo problema. tráfico de cuántas personas al Depende, día. hemos llegado a 10.000. Cuando se acerca el Corpus siempre es el pico, son 10.000. Es que según. Va mucho. A ver, si llega Navidad, pues la gente quiere ver, porque yo comparto programas de Navidad, o sea, yo toda información cultural la comparto. Pues son momentos, la visita mucha gente. Pero luego, como hay tantísimos contenidos de verdad, que a lo mejor una persona de Que Perú. llegan de diferentes lados. Una persona de Perú está buscando información. Me ha pasado, no de Perú, por ejemplo, tengo muchas visitas muy curiosas sobre el chupacabras de México. Vale. Y solo porque en un artículo en algún momento comenté que esta leyenda se asimila o se parece al famoso chupacabras. Bueno, pues Google lo localiza, lo ubica, Lo lo coloca vincula. y empiezan a entrar mexicanos, pim pam, a comentar. Eso sí, ¿Qué pasan me esas dices, en cosas. serio? Pasan. Sí, pasa mucho. O sea, está como muy unido Leyenda de Toledo con México. No con México, con muchísimos países del mundo. Tenemos muchísimos países, es curiosísimo. Gente de Estados Unidos, mucho de Sudamérica, obviamente, por el idioma, porque yo nunca he traducido la página. Pero es muy curioso que hay mucho interés de países como Polonia, de Alemania, de Italia. Hay mucha gente que les llama la atención Toledo, que a lo mejor ha visitado, pues esa visita express que le traen de Madrid en el autobús, se ha quedado flipado. La han sacado corriendo por la puerta, la han metido en autobús y la han llevado para Madrid en una mañana y dice, no, es que Toledo me ha flipado. Total. Quiero saber más. Y entonces se meten en internet y llegan hasta mi Y página. llegan hasta la página. Y incluso vuelven. Muchas veces nos han dicho, oye, he venido solo a hacer vuestras rutas exclusivamente porque ya conocí de pequeño la catedral. Y porque quiero volver a ver qué, a ver Sí, qué me sí, quiero contáis. ver qué más hay. Se Quiero quieren hacer un refrescar Toledo memoria. subterráneo, el Fantasmas de Toledo, y se van flipados. Y nos Qué lo bueno, dicen. qué bueno, qué bueno. ¿Me permites que te haga dos preguntas y iba a decir, te mando para casa? No, no te voy a mandar a No casa ni vamos a mucho casa, menos. pero ya, sí. Nos tomamos un sin café ahora si problema. quieres.
Tú me has dicho que tienes como un tráfico de unas 10.000 visitas. Hay días que tienes Picos, 10.000 picos Mm. y tal. ¿Ganas dinero con la web de Leyendas de Toledo? Es ridículo. O sea, Esta es como la pregunta de Broncano. Tú sabes, bueno, no sé si lo sabéis, pero contra más visitas tienes, más requisitos técnicos necesitas. Ajá. Más ancho de banda del servidor, más espacio, más base de datos. Todo eso cuesta un dinero. Y cuesta mucho dinero, ¿eh? Cuesta mucho, cada vez más, porque la inflación va también por ahí subiendo. Entonces sí es verdad que yo tengo publicidad en la web de Google, pero da muy justa para pagar. Nosotros, a ver, sinceramente, ganamos dinero con las visitas guiadas, Claro. que es nuestra empresa y es la que da soporte a todo. Probablemente incluso puedo decir que si la visita guiada, a lo mejor Leyenda de Toledo ahora mismo no existía. Porque me hubiese cansado, porque hubiese dejado Lo de hubieses investigar, abandonado. porque no hubiese entrado en el tema turístico tanto y tal. Y ahora sí que hago muchísima promoción de tema turístico, pues un poco para que la gente entre como puerta de entrada a Toledo también. De hecho, fue en 2007 fue la mejor página web de Castilla-La Mancha. Bueno, pues enhorabuena. Porque Cuando es un no había buen- muchas, en Total, 2007 total. todavía. O sea, digamos que tienes el corazón dividido entre Rutas de Toledo y Leyendas de Toledo. No, es un megamix. Es un megamix. Están mezcladas totalmente. Son tanto la empresa. Yo llegué a Rutas de Toledo gracias a Leyendas de Toledo y Rutas de Toledo se alimenta de Leyendas de Toledo. O sea, Muy bien. mucha de la gente que descubre las Leyendas de Toledo gracias a mi web, luego se viene Va a a hacer una Rutas de visita Toledo, guiada claro. de leyendas. Bueno, pues un muy buen marketing para llevar a gente Sí, en a- marketing de total. pasar del digital No, a la y también realidad. sirve como base de datos no solo para Ruta de Toledo, sino para muchísimos guías, que además no Claro. lo dicen públicamente muchos, pero sí dicen, pues todas estas historias vienen de tu página, Claro. o esto sale de aquí, Pero o también tiene que esto ser sale como de un aquí. honor para ti, una satisfacción personal muy grande el que mucha gente se inspire en tu página para hacer algunas cosas. Sí, hombre, a ver, también hay veces que, sinceramente, si no te lo cuentan, nosotros hay veces que pasemos por la calle, también escuchas a otros grupos y ves, Luis lo siempre dice, es que están contando hasta mis chistes. Ya, Es que nos han grabado con una grabadora, han venido ocultos a nuestra ruta y os cuentan han nuestros copiado. chistes y nos copian exactamente las visitas. Muchas veces sin un sentido, porque nuestras visitas sí que tienen un guión y tienen un sentido. Toledo Mágico tiene una línea temporal, o Toledo Siniestro la tienen un orden, tienen un sentido. Ellos nos copian las historias más potentes y las sueltan las en van un free soltando. tour, sin sentido, y por el día a lo mejor, que no tiene el mismo atractivo. Total. Entonces, no es lo mismo hacer una visita guiada con Rutas de Toledo que cogerte un autobús en Madrid, venirte a Toledo, que te metan por una puerta y te saquen por otra. No tiene nada que ver, nada. Yo sí que es verdad que siempre que alguien me pregunta sobre una ruta de Toledo, la verdad que recomiendo porque yo he hecho muchas con vosotros y para mí. También chapó. tenemos nuestros detractores. Mira, sinceramente lo tengo que decir. O sea, hay gente que nos critica. Es Bueno, pero eso es imposible como gustar todo. a todo el mundo. Eso es como Pero mira, todo. te voy a decir por qué, y yo lo tengo muy claro después de estos años. Porque tratamos temas que otros no se atreven a tratar. Cuando hablamos de fantasmas, cuando hablamos de apariciones, cuando contamos, son historias que nos cuentan los propios toledanos, no nos inventamos nada. Bueno, O sea, que a mí me lo ha vuestra contado un vecino de Toledo. Yo no me invento que hay un fantasma en el castillo de San Servando. Una persona que trabaja allí me lo ha contado. Entonces, hay ciertas personas que se creen que nos lo estamos inventando y tal, y es que no me han contado una película y tal. No, mire, son gente. Igual que contamos la historia y tal de otras cosas, pues eso son historias que nos han contado a nosotros. No Qué nos bueno, qué inventamos bueno, nada. Nada. Muy guay. Permíteme que te corte y te haga la última pregunta. No me has respondido a lo que es el carácter de TV, pero me ha respondido tu compañero, entonces la vamos a dar por válida. Tienes que hacerme una pregunta para el siguiente invitado sin saber quién es. El siguiente invitado va a ser un poco especial porque va a tener 2 preguntas que responderme. Vale. O lo repartiremos, ya veremos a ver cómo lo hacemos. Se lo va a pasar muy Pero lánzamelo y quiero que te mojes y quiero que sean preguntitas. Preguntitas. Mira, yo obviamente te tengo que preguntar cuál es la leyenda que más le gusta a tu invitado o invitada. Tiene que mojarse si es toledano, que imagino que sí, o toledana. Seguro que alguna conoce, aunque sea la más famosa. Pero hay muchísimas que no son tanto y son preciosas. ¿Cuál es la tuya? Cuando me dicen eso, 3, 2, la 1. última, la del Cristo despedazado que he escrito. Qué bueno. La Para última. mí será un Que la topicazo. busquen, que es impresionante. Será un topicazo. Porque no la contó uno de sus protagonistas, que es curiosísima. Qué buena, buscar porque no la conozco. Para mí, aunque sea un topicazo, Pozo Amargo me parece... Sí, hay algunas mejor. que son muy clásicas. El Cristo de la Vega, el Pozo Amargo, la Virgen de Filiridos, que está aquí al lado. Son súper típicas, muy conocidas porque se han publicado en 1000 libros. Pero hay muchísimas leyendas que nosotros contamos y a veces hacemos visita guiada. Luis, que tiene escrito La Vuelta al Toledo en 80 leyendas, tiene un montón de libros. A veces cuenta leyendas que hasta a mí me sorprenden y me tengo para ver, Luis, ¿de dónde has sacado esa leyenda? Como el otro día, esta que te digo, la última. ¿De dónde saco esa leyenda? Porque no la tengo ni registrada. Entonces, hay veces que encontramos leyendas. O sea, hacemos arqueología de las leyendas. Qué bueno, qué bueno. Hay veces, te puedo contar, de, por ejemplo, nos llaman de tal archivo, nos dicen, estamos revisando prensa histórica y nos acabamos de encontrar una leyenda que no conocemos. La hemos buscado en la web, no está en vuestra web, no está en bibliografía, no está en ningún lado. Contádmela. La copiamos, la redactamos y la colocamos en la web. Es una leyenda que liberamos. Qué que guay. es curiosísimo. Que no Pues- existía, que estaba olvidada
y que la hemos liberado. Nos ha pasado Liberador de bastantes leyendas veces. se te puede llamar entonces. Sí, hemos liberado muchas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y lo seguiremos haciendo conforme la prensa histórica se va escaneando Mm. y está Van accesible a apareciendo cosas investigadores, claro. Nosotros vamos rescatando historias, no solo leyendas, sino muchísimas historias diferentes. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me ha encantado tenerte aquí y sobre todo tenerte de una manera un poco diferente a la que nos vemos normalmente. Que Sí, que siempre- es a la carrera. Es a la carrera. Y por la y siempre calle. para la curva hemos tenido este ratito que está muy guay Sí, sí, y sobre muy todo para que para la gente conozca un poco el tema de leyendas de Toledo, sobre todo las rutas de Toledo, que es muy, muy Y lo que hay importante. detrás, que es Lo complejo. que hay detrás. Es complejo, sí. Genial, pues muchísimas gracias. A vosotros, Juanlu, sobre todo, por invitarnos. ¿te ha Un gustado? placer. Me ha encantado. ¿Ha sido fácil? Yo por lo menos me he pasado. Sí, pero si es que hablar por Toledo es facilísimo para nosotros. Estamos todo el día inmersos en ello. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, con esto terminamos el segundo episodio de A la Fresca, el podcast de Toledanos para Toledanos. Y nada, pues que paséis buen Halloween y que nos vemos en el siguiente capítulo de A la Fresca.